oye de día. Hay cosas que no oímos de día. ¿Qué oyes? Escucha. Grillos. ¿Grillos? Ajá. ¿Y ranitas? Silván. Currucutú te llama a veces. El currucutú es un búho. Es un sabio en el mundo invisible de la noche. Fue una gran compañía para escribirte esta carta. Te quiero contar por qué. ¿Será que conversan? ¿Será que están hablando? Mau, teunto, kaunti, sendiri. ¿Y ese es ese idioma que se llama Colombia? ¿Y que las ranas hablan contigo? Sí. ¿En ese idioma? Me ¿Y qué más dicen? Sí. Él me ama. ¿Ah, sí? No sé. Hace unos días, mientras almorzábamos, me preguntaste: papá, ¿tú también vas a morir un día? ¿Qué pasó? Sí, corazón, todos vamos a morir un día, respondí. ¿Qué le pasó a la mariposa? ¿Se fue? ¿Sabes qué le pasó lo mismo que a la vaca de allá? ¿Qué vimos? ¿También mamá? Preguntaste. Sí, mamá también, como todos los seres vivientes de este planeta. ¿No te acuerdas? ¿Y los chulos que hacían con la vaca? Con la vaca muerta. Se la estaban comiendo. A esta mariposa que se fue por aquí también se la van a comer otros animalitos. Mira, suave, suave, Chilchil. No las espicha, chiquito. ¿Se murió? Mira. ¿A dónde la llevamos? ¿Sabes qué te iba a contar? Que Wolf, mi papá, a mi papá Wolf le pasó lo mismo. Mi papá Wolf se murió, como la mariposa y como la vaca. Hace muchos años se fue. Yo era pequeño. Yo tenía 10 años. Desde los 10 años estoy asimilando la muerte de Wolf, mi padre y tu abuelo. Antes de que nacieras, nunca me había visto empujado a nombrarlo tanto. He tenido que aprender a nombrar la muerte. Pero nunca había nombrado la mía. A pesar de mi estremecimiento, ese día traté de responder tu pregunta con la mayor naturalidad, como cuando hablamos de los insectos que encontramos muertos en el ventanal de la casa o de los chulos carroñando una vaca cerca al Pogua. Parece paradójico que tu pregunta apareciera justo cuando estábamos comiéndonos un muffin de arándanos en el mayor disfrute. ¿Qué conexión puede haber entre la muerte y el alimento que nos nutre? Entendí luego que tu pregunta fue como una premonición. Bueno, ahora sí. Bienvenida al Pogua, claro. ¡Qué emoción! Después de todo. Conocer este lugar. Apenas unas horas después de tu pregunta, nos encontramos con Claudia Medina, una bióloga amiga nuestra, muy sensible e inspiradora. Sil, ven. Sil, ven, mira. Lleva toda su vida estudiando lo que sucede bajo el suelo. ¿Conocías estas? A los seres que descomponen lo viviente cuando muere. Estas son unas marranitas, mira, ¿las ves? Míralas cómo ellas se abren, mira todas esas patas y se cierran como una bolita, mira. Silván, tu nombre, recuerda, es un rezo por los bosques y lo viviente. En medio de esta transformación planetaria, hemos ido descubriendo juntos el Pogua. Pogua es el nombre local de un árbol, y así se llama nuestra finca tierra. Pero sobre todo, es un microcosmos que revela la infinita prodigalidad de lo viviente. Esta carta es una memoria de ese viaje de descubrimiento. Es un conjuro por ti, por el futuro,
En esta ocasión, descubriremos cómo en el suelo la muerte es también la posibilidad de la vida que nace. Oye, entonces, ¿cuál es el poguasil? ¿Tú sabes? Este, ¿Cuál? este. Ah, este es el árbol. Le vamos a pedir, Sentarme. pero vamos a pedirle permiso a este árbol para entrar acá con cueva y todo. En una época en la que resuenan historias de colapso, ¿qué podemos aprender sobre la muerte si miramos bajo el suelo? Pues impresionante, No, ¿no? increíre. Pero mira, aquí podemos comenzar. Wow. Le invitamos por eso al pogua. Aquí está la boñiga, pues para empezar a ver cómo está pasando en la descomposición. Entonces, el escarabajo se alimenta de la boñiga y además usa la boñiga para hacer su ciclo. Entonces, la entierra, hace unas bolas y pone el huevo, nace la larva, se alimenta de toda esa boñiga que le almacenó la mamá. Luego entra en fase de pupa, que es la fase de quietud y de transformación donde ocurre toda su metamorfosis completa, y de ahí vuelve a nacer el escarabajo adulto. Entonces todo su ciclo se cumple en el suelo. Entonces ellos lo que hacen es aprovechar la boñiga para alimentar a su progenie, digamos, a su bebé. Y en ese proceso pues están haciendo unas funciones ecológicas fundamentales que queremos resaltar a veces, porque si no está ese proceso de los escarabajos, queda acumulada la boñiga y se está desperdiciando. ¿Y tú, Clau, cómo te interesaste en, no sé, en este mundo que uno no ve? Pues una cosa me llevó a la otra, pero yo estaba en segundo semestre en la Universidad del Valle estudiando biología, y mi papá, que es bastante curioso, que trabajaba en una escuela rural, me llamaba y me decía que había un animal verde que se chocaba contra las paredes y no le pasaba nada, que era fuerte, que volaba, pero que era ciego, pero no me decía qué era. Yo me imaginaba un dragón, ¿qué es lo que me está diciendo? Y un día él me llegó un paquete, y en el paquete venían 2 escarabajos verdes. Y entonces fui a esa finca a ver qué eran estos organismos en acción. Y ahí reconocí por primera vez a los escarabajos pues trabajando la boñiga. A estudiarlos me di cuenta que eran muchos y que muy pocas personas los estudiaban, y ahí yo me comprometí con ellos. O sea, ellos fueron como el vehículo para ir al mundo sí, y de del ahí subsuelo, luego digamos. me fui a África a estudiar, a verlos, ¿no? Pues ahí después. Y ahí empecé a entender todo lo que pasa debajo del suelo, ¿no? Que ellos son ese puente entre el arriba y el abajo, y hay como unos significados muy bonitos. Los escarabajos fueron considerados sagrados para los egipcios, y era precisamente porque ellos veían un escarabajo rodando, una bola de estiércol en la superficie de estos desiertos, y se imaginaban que había un escarabajo en el cielo rodando el sol. Y además fueron significado de la fertilidad, porque veían que se enterraban y volvían y salían otros, ¿no? Como que se multiplicaban allá adentro. Y bueno, Cuando caminamos juntos por el pogua, caminamos sobre ese mundo desconocido. Imagínalo. No hay luz, solo hay vibraciones, olores, tacto. bueno, hay muchas historias alrededor de esa sacralidad de los escarabajos, pero yo creo que son ese símbolo del arriba y el abajo también, porque pues a veces es muy difícil ver el subsuelo, ¿no? Bueno, ver las bacterias es casi imposible, pero pues el escarabajo te lleva un poquito, ¿no? Cuando te sumerges en sus galerías, estas galerías que ellos hacen para sus nidos, pues estás entrando en ese mundo. Pueden enterrar hasta 70 centímetros, 1 metro. Están volteando la tierra, están sacando tierra de ese interior, la podemos ver en el exterior. Entonces están como sacando a la luz lo que nosotros no podemos ver, ¿no? Entonces el escarabajo me parece ese puente entre ese mundo invisible que es el suelo. Es súper interesante pensar que como es arriba es abajo. Entonces si tú, pues una analogía muy fácil es un árbol. Así como es arriba en frondosidad de ramas, abajo tiene esas raíces. Y así como arriba hay interacciones con el ave que la poliniza, la chucha, el runcho que se come la fruta, pues debajo en las raíces está pasando lo mismo. Entonces hay uno que se está comiendo a otro.
están nódulos en las raíces, están todas estas asociaciones, pero son más desconocidas, ¿no? Y estamos yendo a investigar a Marte, pero no sabemos lo que está pasando a 2 metros debajo de nosotros. Está muy desconocido el suelo, la verdad, que es parte puede ser parte de la crisis, ¿no? Con Claudia vimos escarabajos que se asoman, pero hay tantos otros seres que no vemos. Proturos, dipluros, sínfilos, paurópodos. ¿Qué trabalenguas bajo nuestros pies? ¿Quiénes son todos esos?, me preguntarías. Tienen nombres como de máquinas, suenan a helicóptero, dirías quizás. Crean galerías y túneles, hacen que el suelo respire, que la materia del mundo circule. Porque el tren, ¿a dónde va a seguir ahora? Sigamos el viaje. ¿A dónde vamos a seguir? Vamos a seguir. Vamos, crucemos los dos. Bueno. ¿Y Vamos al bosque. ¿Me puedes guiar al bosque? Muéstrale el bosque a Clau. ¿Por dónde es? Guíame. Ahí, bajar por ahí. ¿Nos puedes guiar? ¿Y tú? Yo pensé que tú nos estás guiando. Primero y ahora es tu turno. Es Ahora es tu turno de guiar. de ¿Ahora es guiar. mi turno de guiar? Bueno. ¿Y cómo tengo que guiar con este palo? Hacia para acá, por ahí. Por aquí, bajemos por acá. ¿Y tú? Mientras por ahí. Atrás abajo y cuidado que hay un varador. A ver cómo se ve esta hojarasca y esta humedad. ¿Ayudas a abrir? ¿Abuelo? Así, vamos a ver el suelo. Esto blanco es el micelio de los hongos. Esto es la parte, digamos, que no se ve de los hongos. Los hongos cuando salen, la parte vegetativa lo que vemos, pero por debajo está esto. Esto blanco Esto es es el micelio, que es el que conecta los hongos debajo de la tierra y últimamente hay muchas investigaciones que muestran cómo los árboles se conectan a través de este micelio. Es como el internet del suelo y los árboles madres pueden mandar medicina a otros árboles a través de esta red que se forma debajo del suelo. Aquí vemos un poquito de micelio. Esas son las hifas. ¿Y cómo se conecta los hongos con la mesofauna? O sea, dentro del ciclo, digamos, de cómo... Los el hongos se suelo... están alimentando también de materia orgánica en descomposición, entonces animales muertos. Y hay unos pues muy especializados en madera también, en hojarasca. Okay. Hacen parte como de toda esa cadena trófica. Nos hundimos en el mundo invisible del suelo, siguiendo a Claudia y los escarabajos. Descubrimos por qué tu pregunta sobre mi muerte podía emerger mientras comíamos. Lo que muere es alimento. Se alimentan escarabajos, hongos, bacterias y esos miles de otros seres. Siembran los nutrientes para las semillas, para el bosque y para animales como tú y yo. Alguien muere y se enciende un festín de vida que nace. Así fue con Wolf, así fue con Manu del Alma, así fue con todos nuestros ancestros. Es un festín silencioso, invisible, que no para. Todos los vivientes ya hacemos parte de él. Nos nutrimos de lo que muere. Al morir, seremos alimento. Baila, Silván, bailemos. Escuchando el suelo por más tiempo, me pregunté de nuevo por el colapso ambiental. ¿Qué podemos aprender con Claudia frente a las historias de un fin que producen tanta ansiedad? Y a ti, conociendo como toda esta complejidad de lo que sucede bajo el suelo y que no vemos, y toda esta circulación, digamos, de la materia del mundo, que es la que hace que en últimas podamos vivir, ¿no? ¿Qué te hace pensar como de las narrativas de la crisis, digamos, como del colapso de...? Yo he estado recientemente, he pasado por crisis de frustración, sobre todo de pensar lo que no alcanzo a conocer que se está desapareciendo. Es un poco triste saber como la cantidad de especies nuevas para nosotros o para la ciencia, digamos, que no alcanzamos a conocer y se están desapareciendo. Entonces me da un poco de ansiedad eso.
pero también últimamente me conecto mucho con la inteligencia de la tierra, ¿no? Y la inteligencia de la sabiduría de la naturaleza, y entonces pues como que me da un poquito de esperanza y confianza eso, ¿no? La crisis me parece que es una crisis de separación, de nosotros no sentirnos ser naturaleza, sentirnos separados de esos otros mundos que estamos pisando. Al sentirnos separados no somos parte de la solución, no nos estamos integrando a un mundo que funciona como al flujo, al flujo de la energía, ¿no? Entonces, pues la naturaleza tiene unos ciclos de energía, el sol alimenta las plantas, producen fotosíntesis y muchos animales herbívoros se comen esas plantas, nosotros nos comemos esos herbívoros y el residuo de esos herbívoros se lo comen otros, pero nosotros estamos un poco separados de la cadena, es como que nos separamos de ese esquema circular, trófico. Y ahí es donde siento que la crisis es la crisis de no entendernos como parte de eso, de ese flujo de energía. Entonces, pues le tenemos miedo a morir y descomponernos, entonces queremos a toda costa prevenir cuando la muerte es algo natural, ¿no? Uh-huh. En la naturaleza están estos ciclos. Mientras alguien está muriendo, un árbol se está muriendo, muchos hongos están creciendo, están naciendo. Entonces lo que es la muerte para unos es la vida de otros. Pero digamos esta narrativa del colapso, pues es una narrativa también que nos hace pensar como en la muerte, porque es pues que mueren ecosistemas. Eso no entra dentro de una cadena trófica más, pues más cósmica. Pero no hace sé. parte, yo siento que es más una transición. Estaremos transitando a otra cosa como tierra, como biosfera, y nosotros estamos yendo en esa transición. Y los ciclos de la tierra han sido muy largos y de millones de años, y como nuestro ciclo de vida es tan corto, nos cuesta entendernos dentro de esos ciclos tan largos y lentos de la Tierra, ¿no? Entonces vemos el momentico ahorita, estamos pensando en el colapso, pero nuestro, pero la Tierra no va a colapsar, la Tierra está en transición a otra cosa, ¿no? La narrativa del colapso creo que es algo muy de inmediato, ¿no? Pero uno se puede imaginar que la Tierra se va a transformar en otra cosa y las especies se estarán transformando, estarán unas aprovechando como estos hongos que estarán aprovechando la basura. Con Claudia volvimos finalmente al Pogua. Descubrimos que también su lomo y su panza están llenos de hojarasca que se descompone. En su interior también hay vida renaciendo. ¿Y hueles? ¿Tú puedes oler aquí, Silvana? ¿Qué te huele? Wow. Mira, huele. Sí. Huele muy distinto a otros suelos. Uy. Como bosque, pues, ¿no? Bosque. Uy, se cae. Imagina. Nuestros cuerpos también están llenos de otros seres vivientes, bacterias que procesan lo que comemos. Somos suelo. Mientras tanto, tú empezaste a imaginar dentro del Pogua otros mundos invisibles. La imaginación hace visible lo invisible. ¿Sí? Silva a pescar con la raíz del Pogua. Wow, ¿qué vas a pescar, Sil? Un pez, mira, este pezote. Ah, ¿ya encontraste un pescadote gigante? En el Pogua hay hasta peces, parece. ¿Y qué pescado es? Mira un tiburón. Ah, es un tiburón. Ay, mira lo que hay acá. Ay, pero se fue. Una araña. ¿Un tiburón? Míralo. Wow, ¿cómo crecen los tiburones en el Pogua? Crecen rápido, ¿no? Crecen rapidísimo, sí. Oye, ¿y dónde está el agua? Yo no la veo muy bien. ¿Dónde está? Hasta abajo. Ah, ¿ya? ¿Está lleno de agua? Agua. No estás hundiendo. Ah, nos estamos hundiendo. Voy a empezar. Voy a ponerles Días después de nuestro encuentro con Claudia, un búho currucutú me siguió en la noche mientras iba en el carro hasta la casa. Esa noche tuve un sueño de nuevo. El currucutú me susurraba: confía en lo invisible. Confía, Silván, en los habitantes de la noche. Confía en lo que no vemos. Confía en el suelo, en los seres invisibles que nos nutren afuera y adentro. Confía en el cosmos que circula por nuestros cuerpos. Confía en que también seremos alimento. En las formas invisibles que tras la muerte seguiremos viviendo.
Confía en lo invisible, que fuimos, somos y seremos. Esta carta sonora está dedicada a nuestro hijo Silván. Fue dirigida por Gerrit Stolbrook Trujillo y producida por Tembe Laboratorio Sonoro. Es resultado de la beca de producción de contenidos sonoros del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia en su edición 2025. Agradecemos la generosa presencia de Claudia Medina en este capítulo. Dirección general, guión y narración estuvieron a cargo de Gerrit Stolbrook Trujillo. En la producción, Valentina Bonilla, con el apoyo de Federico Serna. El montaje y la postproducción fue realizado por Manuel Suárez, con el apoyo de Nicolás Gutiérrez García y Victoria Melo. En el sonido directo estuvo Ángela Moreno y la música original es de Lucas Salcedo.